7 de la mañana, 1 minuto. Están escribiendo, Felipe, en sus cuentas de Twitter, algunos líderes de la izquierda del petrismo en Colombia, en realidad. Le leo un mensaje, Felipe. Sí. Mafe Carrascal, que como usted sabe, es una parlamentaria representante a la Cámara, pila muy petrista ella, dice lo siguiente. Voy a decirlo clarito, la jornada de ayer fue un éxito. Primero, el pueblo trabajador salió a las calles a celebrar su día y apoyar las reformas. 2, el presidente Petro hizo un discurso valiente y esclarecedor. 3, fue en todo el país una jornada pacífica. Se siente el cambio. De las 3 cosas, Felipe, solamente una es cierta. La tercera. La última. Que fue, claro, que fue una jornada pacífica. De todo, me da pena con la doctora Carrascal, con Mafe. El pueblo trabajador no salió a las calles. La manifestación de ayer, Felipe, fue, si usted hace las cuentas, Mafe... 1,5 millones de sindicalizados, ¿no? Si usted hace las siguientes cuentas, a ver, Aurelio, si estamos de acuerdo. Sí, señor. En Colombia hay más de 12.000 sindicatos, 12.000 sindicatos. Hay 12.664 12.000 sindicatos. Felipe, oiga esto. Hay 1,5 millones de trabajadores sindicalizados. Sí, el 13% de la fuerza laboral formal. Lo de la Plaza de Armas de la Casa de Nariño tuvo una convocatoria de apenas 3.000 trabajadores. Es decir, ni trabajadores del sector privado, ni trabajadores del sector público. Es decir, lo de ayer, si Petro quería medir el nivel de convocatoria, lo de ayer fue tibio tirando a frío, la verdad. Sí. 3.000 personas en la Plaza de Armas, 2.000 personas en Bogotá, 800 en Cali, 1.000 en Barranquilla. Sabe que no sé qué cálculo. Una convocatoria, me parece. El ex senador Gustavo Bolívar también está en ese plan, Néstor, diciendo que la Plaza de Armas y la Plaza de Bolívar estaban repletas. No sé. La de Bolívar no se llenó nunca. No sé qué manifestación Felipe, estaba viendo. Entre otras cosas, la Plaza Bolívar no se iba a llenar porque la convocatoria no era en la Plaza de Bolívar. Fueron a la Plaza de Armas, detrás del Capitolio. Claro, pero es que la razón por la cual no era la Plaza Bolívar era porque no la iban a llenar, Néstor. Néstor, yo tengo... Bueno, es decir, yo no sé de dónde sacaría el nuevo ministro del Interior la cifra que acabamos de oír aquí de 65.223 personas en todo el país. ¿De dónde saldría esa cifra? Pero Felipe, aún así es bajita. Felipe, pero, no, pues claro, bajitica. Aún así es bajita. Le propongo un ejercicio. Inclusive con la cifra oficial. Voy a aceptar que el ministro del Interior, la policía dice 47.000 en el país a lo largo de todo el día. A la Plaza de Bolívar llegaron solo 3.000 de los convocados. Sí, pero Aurelio, le termino. Inclusive con la cifra del ministro del Interior, de 60.000 personas que salieron a las calles, sigue siendo un nivel de convocatoria, me da pena con el ministro Velasco, supremamente bajito. Del 5%, Néstor, apenas. 5% Del 1.300.000 personas que están sindicalizadas en el país. 1.500.000, pero es decir, lo de ayer, pero lo que quiero decir es, lo de ayer no fue un éxito en número, ¿no? Es decir, usted puede decir, es que me parece que 3.000 es mucho, que 40.000 es mucho, que 60.000 es mucho, a mí me parece poquito. Pero ahora vaya al siguiente. Esto demuestra que es el siguiente paso, Felipe, del cuento que están echando esta mañana. Esto demuestra que la clase trabajadora del país salió a marchar ayer, a apoyar las reformas. No, claramente no, Néstor. Es decir, pues por las cifras que estamos mirando ahora, pues claramente no. Y pues yo he visto manifestaciones del 1 de mayo mucho más grandes en el pasado, Néstor, pero mucho más grandes. Sí, no, claro. No, sin duda que lo de ayer, pues evidentemente no puede ser calificado como una convocatoria grande, importante, no, eso no pasó. Y cualquier número que se le ponga, como usted dice, Néstor, la cifra oficial, la que ha dado el ministro del Interior de alrededor de 65.000, es poco para el tipo de convocatoria de la que se trataba.
para lo que estaba en juego, entre otras cosas, que era una especie de demostración de capacidad de convocatoria del gobierno. Bueno, si usted ve los registros de medios internacionales en otros países, la conmemoración del 1 de mayo, esa sí fue multitudinaria. Pregunte cuánta gente salió ayer en Francia, por ejemplo, a protestar por la reforma pensional de Macron, y ahí sí la cifra supera los 2 millones de personas, pero sí, igual en múltiples otros ejemplos. Esa es una buena comparación, porque las centrales obreras, a ver, lo primero que usted tiene que tener en consideración ayer es que esta era una convocatoria hecha por el gobierno, por las centrales obreras que apoyan al gobierno, por los partidos políticos que aún apoyan al gobierno, y lograron llevar 3.000 personas a la Plaza de Armas, a la Casa de Nariño. Ahí es donde yo creo que, teniendo en cuenta quiénes eran los convocantes, si usted va a convocar a un partido de banquitas, es posible que le lleguen más personas. Néstor, en un barrido que hice yo, digamos, en las distintas ciudades del país, averiguando con ciertos contactos del mundo sindical, más o menos la frase constante fue la siguiente: ha habido 1 de mayo mucho más abigarrados, mucho más concurridos. Sí, es decir, ciudades como Manizales no llegaron a 800 personas, en Pereira se hablaba más o menos de 2.500, cuando se acostumbran 4.000, y así por el estilo, poco a poco la gente fue diciendo esto. Y permítame agregarle una cosa: desfilaron más personas de las que fueron a la Plaza de Armas, eso también hay que tenerlo en cuenta, sí, en es Bogotá. Cierto. Pero había un fenómeno que creo que hay que registrar, y es que muchos llegaban a la Plaza Bolívar y no se quedaban para el discurso de la Plaza de Armas, sino que enrollaban sus pancartas y se iban a actividades propias de los sindicatos para ese día, o en fin, a descansar o a otra cosa. Entonces, eso es cierto, pero además, dicho que la convocatoria, Héctor, si estamos de acuerdo, es bajita, vaya usted al siguiente punto, y es: el presidente Petro tiene la calle que dice tener. El presidente Petro tiene la capacidad de convocatoria que dice tener, que fue la invocación que hizo durante la hora larga que duró su discurso en la Casa de Nariño, que necesitamos respaldo popular, que necesitamos movimientos sociales y campesinos. Y a la manifestación en donde estaba diciendo eso, solamente llegaron 3.000 personas, o 3.500 en el cálculo más optimista. Por eso le decía yo, Néstor, que estaba en juego un poco la medida de la capacidad de convocatoria del presidente Petro, y pues le salió muy bajita. Pero además a mí me parece que el tono del discurso y digamos la postura que el gobierno ha asumido en las últimas semanas, pues claramente más radical, pues debería llevar al gobierno, a sus asesores, a una conclusión, que es que por ese camino cada vez tienen menos apoyo, porque si de lo que se trata es de ganar más apoyos, no solamente ciudadanos, sino también de los actores estratégicos que toman las decisiones en el Congreso, por ejemplo, pues resulta que cada discurso como el que hizo Petro ayer, lo que hace es restarle apoyo. Entonces, ¿a Petro le fue bien o mal ayer? Mi respuesta contundente sería mal. Primero, porque no logró mostrar una gran capacidad de convocatoria y de movilización, pero segundo, porque con lo que hizo tiene menos apoyo que con el que comenzó el día, o sea que le fue pésimo. Sí, esa es una buena pregunta, Héctor, hay que tener en cuenta. Se la voy a tomar. Pregunta para quienes están en este momento siguiendo esta transmisión en la frecuencia de Blue Radio. Nos pueden escribir por redes sociales, mi cuenta Néstor Morales, la cuenta bluradio.com, pero también quienes están conectados en este momento al canal de YouTube o vía Facebook pueden escribirnos por ahí cómo le fue al presidente Petro en el discurso, en el balconazo, suponiendo que hubiese balcón en la Casa de Nariño. Néstor, ¿cómo le fue al presidente? ¿Le fue bien? Gustavo y usted Petro, me pone el comentario, ¿le fue bien? ¿Le fue regular? ¿Me interpretó? ¿No me interpretó? Yo creo que había mucha gente, yo creo que había poquita gente. Todas las opiniones valen. Aquí los leo, los escucho para hablar de ese discurso del presidente. Es cierto, un Petro mucho más radical. Cada vez, Felipe, yo creo que estamos con un presidente. Néstor, y es que él termina reconociendo en algún momento, en el discurso de ayer, que es un Petro acorralado, ¿no? Dice, pero se equivocan creyendo que este Petro acorralado va a salir corriendo y se va a conformar
con los salones de la Casa de Nariño y se echa el discurso. Pero es que usted de... recuerde, Néstor, que quien utilizó la palabra o la expresión de que el presidente Petro podría estar acusado fue aquí el presidente Santos. Aquí, entonces, él ayer respondió en el discurso a los expresidentes, a quienes lo han criticado, y termina siendo una catarsis el discurso del balcón del presidente Petro frente a todo lo que le pasó la semana anterior, que fue seguramente la semana más difícil en los 8 meses que va de gobierno. Por eso él empieza a pasar cuentas de cobro a unos y a otros, y ahí le pasó la cuenta de cobro al expresidente Santos. Recordemos que parecía el carro de Chepitos, cobrando por aquí, cobrando por allá. Los escucho, los leo, Luis Ernesto. Logró ser el primer hombre y de la política colombiana de izquierda que alcanza la presidencia de la República, porque trascendió justamente la izquierda, que fue la que vimos movilizándose ayer, logró conquistar a las clases medias, pues con un discurso que mejoraba su calidad de vida, que tenía en el centro temas que le importa a la clase media. Y lo que vimos ayer claramente es que él vuelve a sus bases que son leales a la movilización, y sobre la polarización. ¿Por qué se polariza el discurso? Porque las reformas en sí no están movilizando a la gente. Las reformas no se entienden. Muchas personas, hay como dudas exactamente por todas las controversias que se ha generado en torno a la aprobación. Entonces, la radicalización lo que hace es que simplifica lo complejo, termina moralizando y divide al país, divide a la ciudadanía entre buenos y malos, nos identifica quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, y por supuesto facilita la movilización. Entonces, la radicalización del discurso claramente responde al objetivo de movilizar a las personas, pero lo que decía Héctor es cierto. El presidente hoy está perdiendo fuertemente las clases medias y no crece, y para movilizar pues hay que crecer, hay que hablarle a audiencias a las que no tradicionalmente se le hablan, y creo que ayer el presidente no logró eso. Y se fue después para España además el presidente Petro, así que no los está escuchando hoy el presidente de la República. 7 de la mañana, 12 minutos. Todos coinciden en que, Felipe, este es un presidente, el de ayer, el del discurso de ayer, un poquito más radical, más de izquierda. No, mucho más radical, no. Creo que esto es muy radical, pero y amenazante. Porque pues el discurso fue amenazando al establecimiento, a las EPS, a los fondos privados, al Congreso. A los dueños de los bancos, a los dueños del capital. Pero además amenazante y poco democrático en la amenaza, porque no solamente convoca a pocas personas, es incomprensible lo que está diciendo, y lo que sí se puede entender es completamente generador de incertidumbre. Yo sí creo que no se cumplió el propósito, porque cuando un presidente habla, lo que tiene es que liderar con tranquilidad, con serenidad. Aquí lo que se genera hoy martes 2 de mayo, tenemos más incertidumbre que antes de que hablara el presidente. Sí. ¿A quién le habla el presidente? Me pregunta un oyente. Felipe, yo creo que le está hablando claramente al petrismo. El presidente dejó de gobernar con un sector amplio, con una coalición de centro un poquito más grande de la que lo llevó al poder, para gobernar ahora refugiado en el petrismo. ¿Hay una estrategia con el discurso de la vicepresidenta? ¿Se pueden juntar esos dos discursos? Claro. El presidente, la vicepresidenta dice usted echándole arengas a Primera Línea, viva Primera Línea, y el presidente declarándose presidente del estallido social, que era lo que él negaba hace 2 años. Comentarios, a ver, Álvaro, lo escucho. Hay 2 maneras de oír las palabras de Petro ayer. Uno creyéndole lo que dice y otras no creyéndole. Y pues está clara la advertencia que hace, y se puede responder de 2 maneras. De la misma manera de él, es decir, de una forma confrontacional, o de una manera distinta, conciliadora. La primera, la confrontacional, implica buscar frenar las reformas de Petro. Él ha centrado todo su gobierno en esas reformas. Y la segunda, la conciliadora, implica negociar y llegar a reformas conciliadas. Porque también hay 2 Petros. El del balcón radical, y el de los salones en que se reúne con los partidos a negociar los acuerdos. Ya la primera reforma fue la tributaria, y con negociación salió adelante. Unos quedaron insatisfechos, pero en general se llegó a acuerdos. Lo que está pasando es que la reforma de la salud apenas se ha podido llegar a discutirse al Congreso, porque estuvo a punto de hundirse de entrada. Es decir, que no se negociara a fondo, solo pero se Álvaro, discutió no entre jefes política, de partidos, Álvaro, y el presidente. Álvaro, ¿usted cree que confrontacional, que son las alternativas que usted plantea, es decirle a Petro, no estamos de acuerdo con algo de su reforma?
confrontacional, eso se llama discusión parlamentaria. Obviamente no. Se llama, por eso estaba explicando. Eso es democracia. Claro, pero está omitiendo pero la obviamente no es eso. Permítame contesto. Es permitiendo que la reforma no se hunda, que llegue al Congreso, que estuvo a punto de ni siquiera poderse discutir en el Congreso. Se discutió en unos salones con jefes de unos partidos, pero había muchas proposiciones para hundirla antes de entrar. Hay que permitir que las reformas se discutan en el Congreso. Muy seguramente el resultado va a ser muy distinto al que esperaba el presidente y el gobierno, porque así es la democracia y eso está bien. Pero eso es discutiéndolo, votando los artículos, encontrando alternativas y no en este enfrentamiento de que o toda la reforma o nada de la reforma. Pero si uno... Porque así como el discurso del presidente ayer era diciendo que sin reforma o apocalipsis, también la respuesta muchas veces del otro lado es con reforma o apocalipsis. Ambas, primero, son mentiras y segundo, son superables. Pero lo que ha pasado, Álvaro, es que el presidente y su anterior ministra de Salud, Carolina Corcho, no se dieron un solo milímetro en las discusiones con los partidos políticos. No van a ceder. ¿Qué hace pensar que ahora en la discusión en el Congreso van a ceder? No van a ceder y los partidos tienen toda la legitimidad para decidir por bancada si apoyan o no la reforma, y ya decidieron que no van a apoyar en bloque la reforma, básicamente porque el presidente les decía, sí, yo les cedo en esto y en esto y en aquello. Y llegaban los técnicos y la ministra Corcho y no cedían en nada, lo que hacían era tapar con la cobija esto que decían los partidos, pero destapaban otro punto. Entre otras cosas, Álvaro, si eventualmente la mayoría decidiese, que no ha pasado con ninguna de las propuestas de Petro, si la mayoría decidiese hundir una reforma, eso también es democracia. Es decir, hundir proyectos de ley también hace parte del debate parlamentario. Como hizo él con la reforma tributaria de Iván Duque, entre otras cosas, claro. Néstor, si uno junta los discursos de Zarzal con el de Asofondos y con el de ayer en el balcón, yo llegué a una conclusión que lo meto a discusión. Es que Petro está tratando de reencarnarse en López Pumarejo. Él se cree el reformista, el modernizador del siglo XXI, que ese fue el papel que jugó López Pumarejo en el siglo XX. Entonces él se está revirtiendo pero Aurelio, como, ¿sabe que me llama la atención sobre la permanente referencia de Petro con López Pumarejo? Claro. Lo que me llama la atención es que López Pumarejo exactamente representa todo lo que Petro dice odiar. ¿Quién era López Pumarejo, Felipe? No, pues era el dandy, el aristócrata de la oligarquía colombiana, era banquero, era el hijo del educado primer banquero en que tuvo Londres. Colombia, ¿no? Pedro A. López fue el fundador prácticamente de la banca privada en Colombia y era pues el padre de Alfonso López. Claro que pertenecía a una familia que uno podría categorizar de la aristocracia desde el comienzo. Pero para esto y evidentemente Petro, como dice Aurelio, ha tenido un tema que, entre otras cosas, es uno de los ruidos, digamos, que hay alrededor de su relación con el Partido Liberal, que es su permanente referencia a líderes liberales, no solo a López Pumarejo, sino a Gaitán, que también lo mencionó ayer muchas veces, y que además siempre trata entonces ahora de contrastar digamos, la postura del Partido Liberal en esa primera mitad del siglo XX con la postura del Partido Liberal ahora. Pero yo insisto, cada vez que hace una referencia de ese estilo, en realidad lo que está es alejando posibles aliados. Y esa es una manera que a mí me parece por lo menos muy rara de tratar de lograr que se aprueben sus reformas. Después del discurso de ayer, ¿hay alguna posibilidad, Felipe, de que César Gaviria se vuelva a acercar a Gustavo Petro? No, ninguna. Y a veces, Néstor, de que los conservadores y entre otras cosas se le acerquen y le voten algo del proyecto o de los proyectos de Petro. No. Y entre otras cosas, como consecuencia de esto, contrario a lo que pensábamos la semana pasada, Néstor, Gaviria va a salir fortalecido dentro del partido. Felipe, ¿y alguna posibilidad de que la presidenta de la U es vallecaucana? Bueno, es que Dilian Francisca Toro. Aurelio, escúcheme esta pregunta. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que después de que va a Francia Márquez y dice viva Primera Línea, con el daño que hizo Primera Línea especialmente en Cali, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que Dilian Francisca Toro termine acercándose hoy un poquito más al gobierno de Petro?
Es que eso es parte de la torpeza. Lo de ayer, Felipe, fue fundamentalmente un error estratégico gigante. ¿Será? Porque el presidente Petro se está quedando solo, se está quedando con la izquierda. ¿Y qué tal si lo que se está buscando es eso? ¿Qué tal si lo que se está buscando es no encontrar consensos? ¿Qué tal si lo que se está buscando es llevar a la esquina y creer que solo la calle y creer que solo eso es que la calle lo echa? ¿Qué tal eso? Puede que sí. Hagámonos una pregunta. Yo estoy de acuerdo con el padre en el sentido... Pero yo estoy de acuerdo con el padre en el sentido de que evidentemente esto que estamos diciendo aquí, él pues seguramente lo calculó y tiene seguramente unos asesores políticos que lo calculan y creen que ese es el camino. Pero pues a mí sí francamente me parece muy equivocado, porque evidentemente yo creo que representa un sector importante de la sociedad. ¿Cuánto? Pues digamos el 25, el 30% en el mayor de los casos. Pero de ninguna manera ni ese 30% ni los apoyos institucionales que necesita los consigue de esta manera. Es que no logra que aprueben sus reformas. Ahora, quizás sí, pero eso podría ser, permítame, Aurelio, una cosa, eso podría ser, digamos, como llamamos, una tacada larga, una jugada, digamos, pensada más en el mediano plazo, que es decir, reformas aquí no va a haber, porque evidentemente no hay mayorías en el Congreso para lograrlas, pero no, digo, esa tacada larga. Si usted no la dice, la digo yo. Lo que necesitamos. Tacada larga quiere decir, esto termina en una asamblea constituyente. No necesariamente, pero sí en los debates electorales. Yo creo que están tratando de construir un discurso electoral para fortalecer el electorado de izquierda en las elecciones de octubre, yo sí creo, incluso Néstor, en las elecciones dentro de 3 años. Es que ¿cómo se presenta la izquierda dentro de 3 años a pedir votos? De una de dos maneras es que por eso, posibles. Héctor, yo sí no creo que la estrategia siendo del exitoso, sea hundir las reformas. Y dos, diciendo que él representa una cosa que la élite no permite que saque adelante y que por lo tanto ahora necesita más apoyo que antes. Pero entonces, ojo con las encuestas. No descarto que el tema estratégico del padre Linero Héctor sea lo decía cierto. Néstor, el Inbamer poll de la semana pasada dice que el 57% de los colombianos desaprueba la gestión del presidente Petro, viene aumentando. En el anterior poll, es decir, hace menos de 2 meses, era el 51% que desaprobaba su gestión, ya estamos en el 57%. O sea, va creciendo. Y su desaprobación cayó, y su aprobación cayó del 40 al 35%. Y esa encuesta fue medida antes de toda la crisis política Muy bien, la semana pasada. También Néstor, le pregunto a los oyentes entonces, para seguir con el cuento que usted estaba echando, Héctor, padre, ¿para dónde va Gustavo Petro? Es decir, porque después de que usted dice, fíjese, Felipe, que aquí tenemos en esta mesa un grupo de opinadores variopinto. Correcto. Aquí hay gente que le gusta Petro, hay gente a la que no le gusta Petro, y en general nadie hoy está diciendo que el discurso del presidente Petro es conciliador. Nadie está diciendo que el presidente Petro ganó un solo apoyo político el día de hoy. Yo no compro la idea de que es un error. Pero Néstor, yo no compro la idea de que es un error estratégico. Padre, yo creo que lo que se está buscando sea que las reformas se hundan. Yo sí creo que el presidente es consciente que su legado será ser el de un gobierno reformista y por eso le está jugando el todo por todas sus reformas. Lo que creo es que, como lo hemos dicho acá, la apuesta para jugarse el todo por el todo no es la correcta, porque yo creo que a pesar de, digamos, de que la estrategia no es ver cómo persuade a César Gaviria, sino cómo sale César Gaviria de la dirección del Partido Liberal, pues es muy difícil para sacar al director del Partido Liberal. Yo que estuve militando en ese partido, pues hay que hacer un congreso liberal, eso no funciona con la bancada. Entonces esa estrategia lo va a desgastar y no va a rendir frutos. Y confrontar, digamos, a sus votantes en este momento, que no son las calles, sino son los congresistas, porque finalmente ayer el discurso lo que hizo fue eso, pues tampoco le va a ayudar justamente a ese propósito de ser un gobierno de cambio, un gobierno reformista. Y hay digamos, el presidente ha sido un gran estratega político, por eso llega hoy como primer presidente de la izquierda de este país a gobernar, pero donde creo que hay un error de cálculo es en creer que va a suscitar la misma solidaridad que suscitó en el momento en que fue destituido como alcalde.
En ese momento las personas, a pesar de que estaba en bajos niveles de popularidad, como mencionaba ahora Ricardo, pues el presidente logró, ante una gran injusticia, movilizar a sectores populares que veían en el gobierno de la alcaldía de Gustavo Petro una esperanza, una ilusión. En cambio, las reformas sociales, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud especialmente, no están movilizando el sentir de los ciudadanos, no están movilizando esas clases medias que también fueron determinantes en su elección. Y eso, Luis Ernesto, fíjese que lo siente Gustavo Petro, a quien se vio ayer muy incómodo en el discurso. Yo vi a Petro incómodo y sintiéndose acorralado. El tono de voz, la fuerza con la que habló, el convencimiento con el que dijo las cosas es muy distinto al Petro que veíamos cuando ganó las elecciones y los primeros meses. Yo creo que esa encuesta de la semana pasada lo tiene muy golpeado, lo tiene pensativo, y él se le nota que se siente acorralado por esto. Es una persona que ayer conocimos el verdadero Gustavo Petro, el Gustavo Petro que está gobernando con quien quiere gobernar, pero acorralado. La frase no es "no estoy acorralado", sino se equivocaron ustedes pensando que un presidente acorralado iba a ser un presidente derrotado. ¿No? Pero lo bueno es que tenemos instituciones que le ponen corral a las ideas que él tiene mesiánicas de saltarse la separación de poderes, las reglas del juego, las instituciones. Esa es la buena noticia hoy. Todavía tenemos esas instituciones que le ponen corral. Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Aurelio, la última. Sí, Néstor, pero si el discurso se lo dijo a las barras bravas, ahí los 3.000, 4.000, 5.000 que estaban en la Plaza de Armas, realmente el discurso se le dirigió fue al Congreso de la República. Yo creo que el gran boleteado, permítame utilizar ese término, del discurso es el Congreso de la República. O sea, es como diciéndole al Congreso de la República: si no me aprueban las reformas, en Colombia hay una revolución. Sí, yo entendí lo mismo. Claro, pero ese es dirigido al Congreso. Ahora, con respecto Aurelio, a la invocación que hace... ¿Usted cree que Petro puede hacer una revolución estando en el poder? Es decir, la revolución... Pues mire, las revoluciones las hacen quienes no están en el gobierno. Las revoluciones históricamente las hacen desde afuera para tumbar al gobierno. O quienes vienen desde afuera, Ricardo, con la intención de hacer la revolución y la ejecutan estando en el poder, pero con un respaldo popular amplio, profundo. Pero es que por ejemplo, Hugo Chávez, por ejemplo, esa revolución a la que él llama, ¿no es verdad? Esa revolución a la que él llama es la revolución de López Pomarejo, la revolución en marcha. O sea, voy a decirlo de alguna manera. Uno puede entender que lo que él está llamando es una revolución como de tipo institucional. Yo no estoy hablando de que él vaya a incendiar el país con las grandes masas, porque además tampoco la gente entiende mucho las reformas. Por ejemplo, los pensionados que les van a subir la pensión a 65 años, que eran beneficiarios del programa de ingresos de renta vitalicia, pues yo no creo que se vayan a movilizar después de que ya no es a los 57 ni a los 62, sino a los 65. Y a Hegel, Néstor, permítame hacer una cita de Hegel. Petro, que tanto lo cita a Hegel, Hegel decía, cuando usted invocaba el pasado, que la historia no se repite sino como tragedia o como comedia. Vamos a ver cómo se le repite a Petro. 7 de la mañana, 28 minutos. Pero déjeme aludir a la manera como inició Aurelio su última intervención, que es: esto iba dirigido contra el Congreso. Y yo vuelvo y hago la pregunta que ya he hecho varias veces. ¿Creemos que el discurso de Petro ayer le ganó algún voto entre los congresistas? No. ¿Habrá alguno de los congresistas que no apoyaba la reforma de la salud que después de oírlo dijera: bueno, ahora sí creo que debo apoyarla? No, pues pero no parece razonable creer eso. No solo no ganó apoyos, sino que de pronto algún apoyo, alguien que lo estaba pensando, salió corriendo, está diciendo no, ahora sí no puedo. Claro, es que ahí es donde yo sí creo que hay un error estratégico enorme de Petro, aun cuando acepto que con el padre Linero, que lo que puede estar es aceptando una derrota anticipada y diciendo: lo que tenemos es que seguir tratando de ganar elecciones con mayores apoyos, porque con el que tuvimos no nos alcanza. Eso puede ser que lo esté pensando. Me parecería raro que lo hiciera siendo tan temprano el desarrollo de su gobierno, pero bueno, finalmente con Petro es difícil. Es más, es posible que el discurso del presidente Petro ayer acelere decisiones de los partidos que hasta ahora son de gobierno, y eventualmente dicen: bueno, ante esta situación de ponernos contra la pared, pues seguramente podríamos pasar de ser partido de gobierno a ser partido independiente o incluso de oposición. Esa es una buena observación. ¿Qué hace, Felipe, usted que lo conoce, César Gaviria, hoy, después del discurso de Petro allá?
El Partido Liberal que dirige el expresidente Gaviria, que se había declarado partido de gobierno, ¿qué está pensando Gaviria hoy? Pues nos equivocamos, tenemos que salir corriendo de semejante desorden. Y entonces el liberalismo se le va a ir en masa. Y seguramente otros partidos así estén intentando dividirlos y así estén intentando tumbar al expresidente César Gaviria. Y muchos en el Club de los Arrepentidos, Néstor, es que hay un tema que es difícil de conversar, pero creo que de todas maneras hay que hablarlo aquí. Y es que en este momento, por ejemplo, estoy viendo unas declaraciones que dio el mayor Miller Rojas, subcomandante de Engativá, cuando fueron todos los desmanes de la primera línea. En ese momento él captura 30 encapuchados que atacan al CAI, ¿no? Con objetos contundentes, bueno, en fin, los ponen a declarar y varios de ellos confiesan que les pagaban entre 30,000 y 70,000 pesos por salir a marchar y además por participar en desmanes y ataques contra policías. Estoy diciendo sencillamente que tal vez cuando nadie le paga a la gente para salir a marchar, pues la convocatoria es mucho menor y más... A propósito de esos de primera línea, esta mañana protesta la gobernadora del Valle del Cauca contra los elogios de Francia Márquez hacia primera línea. Blue, la alternativa.